Dios le bendiga ricamente, hermanos. Gracias. Le damos primero a Dios por traernos aquí nuevamente por segunda vez a esta congregación. Gracias a los hermanos que nos han invitado. Y no solo a mí, sino a mi familia. Y me alegra verlos nuevamente y saber que se mantienen firmes en el camino espiritual, ¿no? Y eso es algo muy bonito que siempre debemos recordar, ¿no? Y es bueno estar siempre con nuestros hermanos en oración para que el Señor nos ayude, ¿no? Y bueno, ahora que la segunda vez que venimos para acá con un poquito más de frío, ¿no? No como la primera vez. Pero bueno, sabemos que acá en este lugar también está el calor humano entre hermanos, que nos ayuda a poder superar ese frío al cual no estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros venimos de lugares calientes, tropicales, donde esto no sucede, pero ahí nos vamos adaptando, ¿no? Poco a poco al clima acá de Estados Unidos. Lo importante, mis hermanos, que en esta mañana vamos a estar compartiendo el mensaje o la enseñanza de la palabra de Dios, que es una de las razones que nos mantiene aquí en este mundo, en medio de las dificultades que nosotros tenemos que pasar. Y en el día de hoy, mis hermanos, quería traerles o recordarles más que todo, ¿no? Porque lo más seguro es que ya usted ha leído toda la Escritura, así que lo más seguro es que usted conoce bastante de lo que es la palabra de Dios. Sin embargo, es bueno recordar lo que la Biblia nos enseña. Y quise traer un tema un poco contradictorio, ¿no? Si usted observa, le puse por título Creyente Incrédulo. Y vamos a estar desarrollando esta clase en el día de hoy basada en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo del 9 al versículo 24. Y vamos ahí a descubrir o a ver el escritor del libro de Hechos, que como ustedes ya pueden saber es Lucas, o considerado Lucas, el médico amado, como lo dice Colosenses, nos muestra, ¿no? lo que sucedió en aquella época, en aquel momento, con este personaje que vamos a estar viendo, este creyente incrédulo, y que nos puede servir a nosotros como un autoanálisis espiritual. Es como si usted y yo nos hiciéramos una radiografía espiritual de cómo estamos delante de Dios. Porque aunque usted quizás no se ha puesto a pensar en algunas ocasiones, es para nosotros un desafío que cuando obedecimos al Señor, como lo dice en el libro de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 12, cuando nos convertimos en hijos de Dios, al creer, al obedecer, al aceptar a Cristo, y también lo dice Hechos 2:38, por medio del bautismo, para el perdón de pecados. Esto no quiere decir que en alguna ocasión de nuestra vida nosotros también podamos llegar a dudar, ¿no? De lo que Dios nos ha prometido. Entonces, esto es lo que sucede en esta historia. Vamos entonces, mis hermanos, a buscar, por favor, en su Biblia, me acompaña en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 8, lo que nos habla la Biblia desde el versículo 9 al versículo 24. Sabemos que en el capítulo 8 de Hechos, o el capítulo 7, mejor dicho, el capítulo previo al capítulo 8, 7, Esteban, al presentarse o mostrarle a las personas en aquella época lo que habían hecho con Jesucristo, estos lo asesinaron, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. Capítulo 8 entonces inicia con la primera aparición de Saulo, que después, ya como todos sabemos, se convierte o es llamado por Dios para convertirse en el apóstol Pablo. Y Felipe comienza a predicar en Samaria, tanto dice que había gozo en esa ciudad, que en el versículo 12 dice que se bautizaban hombres y mujeres. El evangelio estaba creciendo, las personas estaban escuchando cada día más el evangelio, y eso causaba que las personas sintieran un gozo, una alegría, porque su vida estaba cambiando. Pero en el versículo más adelante, en el versículo 9, dice, había un hombre llamado
Simón, Hechos capítulo 8, versículo 9. Después que Felipe está en Samaria. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Había un hombre, dice aquí, entonces la Biblia nos habla de un hombre que se llamaba Simón. Simón. Supuestamente él hacía cosas ejerciendo la magia y si usted observa, las personas lo tenían como alguien grande. Es decir, que las personas lo veían como que él tenía cierto poder. Sin embargo, mis hermanos, hay que tener presente algo muy importante. La Escritura nos habla en el versículo 9 que él utilizaba lo que era el engaño. Pero aún así las personas lo tenían como alguien grande. Si nosotros comparamos esto a nuestros días, es muy similar. La mayoría de las personas hoy en día se dejan llevar más por la mentira que por la verdad. Tenían a alguien grande que los estaba engañando. Sin embargo, tenían a los apóstoles que les hablaban la verdad y muchas personas no le creían. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos en esta narración, lo primero que podemos observar es que las personas estaban deslumbrados por la magia de Simón. El versículo 10 y el versículo 11 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y el 11 dice, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Las personas estaban deslumbradas por todo lo que este personaje hacía alrededor de ellos. Y hay cosas que usted puede observar en estos versículos del 9 al 11. Desde el 9 hasta el versículo 11, la palabra de Dios nos muestra que él utilizaba el engaño. Desde el 9 al 11 nos muestra que él utilizaba el engaño. Pero hay algo que nosotros también podemos observar, y es que el versículo 10 dice que las personas le oían atentamente. Las personas estaban tan impresionadas por este personaje, por este hombre llamado Simón, que ellos prestaban atención a lo que él hacía. ¿Qué tanta atención nosotros prestamos al mensaje de la palabra de Dios hoy en día, cuando se habla la verdad? En medio de la mentira, en medio del engaño, las personas dicen que oían atentamente. Versículo 9, versículo 10 dice, a este oían atentamente. Versículo 11 comienza, y le estaban atentos. Las personas en esa ciudad, en ese lugar, estaban atentos. ¿Por qué? Porque estaban deslumbrados por lo que ellos observaban. ¿Qué tan atentos sería la pregunta nuestra en nuestros días? Año 2024 que ya está por finalizar. ¿Estamos a la palabra del Señor? ¿Le prestamos suma atención como hacían las personas con este hombre que los engañaba, con este hombre que usaba la mentira? ¿O será que muchas veces a nosotros, como a las personas que estaban a su alrededor en ese lugar, nos gusta la mentira, que prestamos quizá mayor atención? Muchas veces, cuando se habla de la palabra de Dios, a veces nos da sueño, cuando tenemos que leer nos da sueño, cuando un hermano va a hablar de la Biblia no tenemos tiempo, pero cuando vemos las cosas materiales, la mentira, le prestamos mayor atención, como hacían las personas. Y la mentira, mi hermano, tiene un poder en el ser humano, porque aquí la Biblia nos narra que las personas estaban deslumbradas. ¿Por qué? Porque el versículo 10 nos habla que desde el más pequeño hasta el más grande le prestaban atención. Y no solo eso, sino que confundían lo que hacía este mago, si usted observa, con lo que hacía Dios. Porque ellos, incluso el versículo 10 dice que ellos compararon y dijeron, este es el gran poder de Dios. Cuidado, hay que tener cuidado.
mucho cuidado. También lo dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Hay que probar los espíritus. Hay que tener mucho cuidado con qué nosotros le prestamos atención. Desde el más pequeño hasta el más grande. Ahora, ¿quién será? Nos ponemos a pensar, ya sabemos quiénes son los más grandes, pero ¿quiénes serán los más pequeños? Porque muchos podríamos interpretar que incluso desde los niños, de los bebés, pero un bebé todavía no puede prestar atención. Tiene que tener cierto grado de raciocinio. Lo que sí podemos observar que las personas lo tenían como alguien grande. Los había deslumbrado tanto, mi hermano, este personaje, que los tenía deslumbrados. Ellos lo veían como alguien que tenía mucho poder. Ahora, cuando usted y yo estudiamos la Biblia, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia por medio del Evangelio, como lo dice el libro de Tesalonicenses, cuando fuimos llamados por medio del Evangelio, capítulo 2, nosotros fuimos convencidos solamente ¿con qué? Con la palabra. Alguien le predicó a usted, alguien me predicó a mí, o incluso en algunos casos nuestros padres desde pequeños nos trajeron a la iglesia. Pero no tuvo que mostrarse un poder sobrenatural para que nosotros fuéramos deslumbrados como estas personas, sino más bien fue la palabra. Lo dice el libro de Romanos, ¿no? Usted más que yo se lo sabe, ¿no? Que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios, allá en el capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír, solamente por medio del oír. Pero las personas, ¿qué pasa? Lo mismo que sucede en este pasaje que leemos en Hechos 8. Hay una dificultad, mi hermano, y hoy en día, ¿cómo está la gente? La gente quiere ver cosas que deslumbrantes, poder que le llame la atención. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16? ¿Quién me ayuda? ¿Qué dice Romanos 1:16 acerca del Evangelio? ¿Quién se acuerda de ese pasaje? Ajá, ¿el Evangelio es qué? Es poder. ¿Es o no es poder entonces? ¿Es poder de Dios para qué? Para salvación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Las personas y el mundo buscan cosas deslumbrantes, cosas que llamen la atención, pero ya solamente el Evangelio es poder de Dios. Es el poder que te puede transformar a ti y a mí. Es el poder que nos ha traído aquí y nos ha hecho cristianos. Pero las personas en ese tiempo que se dejaban llevar por ese gran poder de este mago que al final no era ningún poder. Ahí lo dice, versículo 9. Versículo 11, ¿qué él utilizaba? ¿Cómo era su poder? ¿Qué él utilizaba? ¿Cuál era su herramienta principal de este mago? El engaño, mi hermano. Eso es lo que dice, versículo 9, versículo 11. ¿Y qué usa hoy el enemigo en el mundo religioso? El engaño, mi hermano, lo mismo. ¿Y cómo están las personas ante ese engaño? Están deslumbradas. Por eso que los grupos sectarios, ¿cómo tienen sus edificios? Llenos. Todas las semanas se reúnen y todas las semanas se llenan. Porque ¿de qué? Se dejan llevar por la vista y no por la fe. Hebreos 11.1, ¿no? Usted se lo sabe. ¿Quién se acuerda de Hebreos 11.1? ¿Qué es pues la fe qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros vemos que hay que tener fe. La fe es parte de la vida del cristiano. Pero estas personas veían a este hombre como ¿qué? Como alguien grande. ¿Y cómo veían a Jesús? Aquí dice que veían como este hombre como alguien grande, ¿no? Versículo 9. Dice, pues veían pasar, lo veían como alguno grande. ¿Y cómo veían a Jesús? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo ven a Jesús hoy las personas? O incluso vamos a ponerla vamos a complicarlo un poquito más. ¿Cómo lo vemos nosotros? Ya sabemos que la gente veía a Simón como alguien grande, los tenía deslumbrados. Hoy en día, muchas personas quizá ven a Jesús como el Salvador, pero a veces también no le obedecen. Ahora, nosotros que obedecimos, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Cómo lo vemos? A veces solamente venimos en la semana, los domingos, los miércoles ya, porque es rutina, ¿no? Hay que venir a reunirse, hay que tomar la cena, pero ese que seguimos, ¿cómo usted lo ve? Porque si lo vemos como alguien grande, que sería el caso de Simón, así como lo veía,
Dice Mateo 1:21, y llamará su nombre ¿qué? Jesús. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y ahí da el significado de la palabra Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién nos deslumbra hoy en día como a las personas de aquella época? Lo que vemos con nuestros ojos físicos, como veían las personas, o lo que debemos ver con nuestros ojos espirituales, a ese Salvador. ¿Qué dice Hechos 20:28? ¿Cómo se ganó la iglesia? ¿Qué precio tuvo que pagar? ¿Su qué? Su sangre. Hechos 20:28 al final. Dice que Él derramó su sangre, Él dio su sangre, Él compró la iglesia con su sangre. Ese es el que nos debe deslumbrar, ese es el que debemos ver como alguien grande. Pero lamentablemente a veces vemos otras cosas como más grandes, ¿no? ¿Cómo les pasaba a las personas en aquella época? Ahora, ¿qué sucede, mis hermanos? Versículo 12 nos dice que las personas estaban atentos por las artes mágicas, y lo había, dice, hecho, en el 11 dice, por mucho tiempo. O sea que tenía una cantidad de años haciendo esto, ¿no? 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No habla de niños. Este es un pasaje que usted y yo debemos tener siempre en nuestra mente cuando tenemos que hablar a las personas acerca del bautismo de los niños. Aquí habla de hombres y mujeres, personas que pueden discernir entre lo bueno y lo malo. El evangelio se estaba predicando en Felipe. Recuerde Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesucristo estaba hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. El escritor Lucas nos enseña de que el evangelio iba a iniciar en Jerusalén, luego iba a comenzar a seguir en Samaria, y luego en la tercera etapa sería ¿qué? Al resto del mundo. En este momento, capítulo 8 de Hechos, se está en la segunda etapa. Primero comenzó en Jerusalén, día de Pentecostés. Aproximadamente se bautizaron ¿cuántos? 3,000. Hechos capítulo 8 inicia con la predicación de Felipe en Samaria. La promesa de Dios se estaba cumpliendo, que estaba en Hechos 1:8. Y en el 12 en adelante iba a ser por el resto del mundo, por todas partes, hasta llegar incluso a nosotros. Entonces, la gente se estaba bautizando, mis hermanos, estaba creciendo la iglesia. ¿Por qué crecía la iglesia? Sería la pregunta en el versículo 12. ¿Por qué la iglesia estaba creciendo? Si el versículo 3 del capítulo 8, del mismo que estamos leyendo, si usted lo lee, dice que la iglesia estaba siendo asolada, que Saulo dice, entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Así inicia el capítulo 8, después de la muerte de Esteban. La persecución inicia contra los cristianos. Pero el 12 dice que se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cómo es eso? ¿Cómo si están siendo perseguidos, se están bautizando hombres y mujeres? ¿Cómo si su vida estaba en peligro? ¿Cuál era el pensamiento de los cristianos del primer siglo versus el pensamiento nuestro? Algunos estaban deslumbrados por la magia de Simón, pero aún así dice que se estaban bautizando hombres y mujeres. Y la pregunta es, ¿por qué se estaban bautizando? ¿Quién me puede ayudar? ¿Por qué se bautizaban si estaban siendo perseguidos? Deberían estar huyendo, ¿no? Deberían estar cuidando su vida. Deberían estar protegiéndose, así como nosotros cuando tenemos problemas. Lo primero que hacemos es ver cómo nos refugiamos ante las dificultades. Pero ¿por qué en medio de esta situación dice la Biblia que se bautizaban hombres y mujeres? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Por qué usted cree, mi hermano o hermana? ¿Por qué será? Adelante, hermano, repita. ¿Por qué? El evangelio, gracias. Ahí lo dice el versículo 12. No hay que irnos lejos, no hay que ser erudito. Dice, ¿anunciaban qué? El evangelio del reino. No es un secreto, no es una receta difícil de hacer. Mis hermanos, entonces, la Biblia nos enseña que para que se bauticen hombres y mujeres hay que predicar. Sabemos que hay muchas personas que a veces uno las invita y vienen y escuchan el mensaje. Pero cuando aquí habla la Biblia que se bautizaban hombres y mujeres era porque se estaba anunciando el evangelio. Ahora la pregunta es, en medio, ¿cuál era la situación comparada a nosotros de ellos? La situación es que ellos estaban siendo perseguidos. Nosotros hoy no estamos, nuestra vida no está en peligro. O no sé, tal vez sí, no conozco a todos, no sé cómo es su situación. Si usted predica, a lo mejor
lo van a asesinar. No lo sé, por lo menos a mí no me ha pasado todavía. Pero lo que sí veo es que esta persona no veía lo que estaba a su alrededor, predicaban el Evangelio. Y en el 13 dice que esto impactó, miren, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. El hombre, ahora cambia todo, el hombre por la cual la gente se admiraba y lo veían como alguien grande, ahora escucha el Evangelio. En el versículo 12 se dice que se predicaba el Evangelio. Un mago, que en otras palabras era un engañador, que tenía a todas las personas deslumbradas, ahora cambia y ahora ve que a los demás, con los milagros que hacían, quedó atónito, dice el versículo 13. Ahora él cambió de que lo vieran a él ver lo que se hacía. Pero esto llegó gracias a ¿qué? A la predicación del Evangelio. Si no, este hombre hubiera seguido ¿qué? Engañando a la gente. Usted está viendo que ¿es o no es poder el Evangelio? ¿Tiene o no tiene poder? ¿Transforma o no cambia? ¿O no transforma? Colosenses 1:13, ¿no? Nos habla el apóstol Pablo también acerca de ese cambio. Dice que nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y ¿no qué? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cambió a este hombre Simón, que engañaba a las personas, ahora dice que obedece el Evangelio, pero fue porque fue predicado. Ahora él quedó atónito. Y el versículo 13 dice que incluso él no solo escuchó el Evangelio, sino que lo obedeció. En ese momento se convirtió en ¿qué? En un cristiano, igual que nosotros. Cuando obedecemos el Evangelio, entonces nos convertimos ¿qué? En cristianos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos obedecido el Evangelio. Nos convertimos en cristianos. Y él quedó atónito, ¿por qué? Por las señales y los grandes milagros que se hacían. La pregunta es, si él no hacía grandes señales, si él no hacía cosas que llamaban la atención a los demás, ¿por qué quedó atónito? Porque todo era una mentira. Porque todo era ¿qué? Un engaño. ¿Qué sucede, mis hermanos? Más adelante. Y se nos pasa el tiempo rápido, ¿no? Versículo 14 al 17 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora se suman dos más. Estaba Felipe, ahora se suman Pedro y Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17. Entonces les imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Los apóstoles llegan, mis hermanos, por los nuevos cristianos que había en aquella época, lo que se estaba dando. Ahora nosotros sabemos, por los estudios que se han dado, y ya estoy seguro que aquí el hermano ya ha hablado más acerca de esto, acerca del don del Espíritu Santo que existió en el primer siglo. Nos habla el libro de Hechos y nos lo dice también el libro de Marcos, que era para confirmar la palabra. Los únicos que tenían el poder de dar los dones del Espíritu Santo o dárselo a otra persona eran los apóstoles. En este caso son Pedro y Juan, como menciona aquí. Ahora, este hombre dice que cuando vio eso, lo quería. ¿Por qué? Porque tenía un deseo ¿qué? Egoísta. Una persona que ya había sido bautizada, aún en su mente, ¿qué pasaba? Tenía un deseo egoísta. Una persona que había obedecido el Evangelio, aún en su mente, quería obtener un beneficio. No nos pasará lo mismo a nosotros, al igual que este mago, cuando obedecemos a Dios y venimos a la iglesia. A veces no queremos que Dios nos dé beneficios, que Dios nos ayude en las cosas materiales,
A veces pensamos, bueno, mi vecino no sigue a Dios porque a él le va mejor que a mí, porque estamos viendo que es lo material. Pero si vemos lo espiritual, nosotros debemos estar mejor. Es más, deberíamos sentir tristeza por ese vecino, familiar, compañero de trabajo, de estudio, porque él no ha seguido a Dios y nosotros sí. Él tiene más necesidad que nosotros. ¿Por qué? Porque él está en peligro de perder su alma. Pero muchas veces nuestro deseo es egoísta como el de Simón, que todavía, a pesar que había sido bautizado, ¿qué pasaba en su mente? ¿Qué tenía Simón en su mente en base a los pasajes que hemos leído? Recuerde que su profesión anterior era ¿cuál? ¿Ejercer qué? La magia, ¿no? Era un mago, ¿no? Es lo que dicen los versículos anteriores. Y cuando él ejercía la magia, los versículos 9 al 11 dice que él engañaba. Él le hacía ver a la persona que tenía poder. Ahora, cuando él ve que lo que los apóstoles hacen, él ¿qué pasó por su mente según el pasaje? Él empieza a recordar que su antigua vida. A veces nosotros queremos regresar a nuestra antigua vida. Tenemos esa lucha, hermano. Somos creyentes, pero podemos llegar a convertirnos en creyentes incrédulos. Dios nos ha transformado, pero nosotros queremos regresar. Él incluso, ¿qué hizo? Ofreció dinero. Porque él pensaba que de esta manera él podía, ¿qué? Comprar las bendiciones de Dios. Y a veces nosotros pensamos que podemos comprar las bendiciones de Dios. Que por nuestras obras, Dios, ¿qué? Tiene que, a veces malinterpretamos, ¿no? A veces cuando leemos acerca de la ofrenda, sabemos que Dios va a multiplicar nuestras bendiciones, pero si yo doy 100, debe ser como 200, debe dar como 300 de regreso, ¿no? Eso es multiplicar. Pero Dios no trabaja de esa manera. Nuestras bendiciones son espirituales. Obviamente también son materiales, no lo podemos negar. Hay muchos personajes bíblicos que fueron ricos, ¿no? Que usted y yo conocemos, ¿no? Como Job. Tenemos el caso del rey Salomón y otros más. El caso de José cuando estuvo en Egipto, tenía toda la casa prácticamente, era dueño, ¿no? Después del faraón. Pero el deseo egoísta de este hombre lo llevó a pensar que se podía comprar el poder del Espíritu Santo. Y él no sabe, no sabe ni incluso lo que estaba diciendo, ni a quiénes se los estaba diciendo. Y es por eso, mis hermanos, que vemos que él ofreció, él hizo una oferta, comprar con dinero, poder tener el beneficio de dar los dones del Espíritu Santo, como si fuera un negocio. Las cosas espirituales de Dios no son negocio. Todo lo que Dios nos ofrece, mis hermanos, es porque Él nos ama, es porque Él ha tenido misericordia. Por eso es que usted y yo estamos aquí, por amor, no por dinero. No porque nosotros hemos hecho cosas grandes, porque nunca las vamos a hacer. Comparado con nuestro Señor Jesucristo, nunca vamos a poder lograr hacer algo grande. Ahora, más adelante, mis hermanos, dice la Escritura, en los versículos que continúan el 21, dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Corazón recto. Nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Cómo estará mi corazón? Cuando hablamos de corazón es la mente, ¿no? Usted sabe que la Biblia habla de la mente. La mente del cristiano, porque este hombre ya era cristiano. Los versículos anteriores dice que se bautizó. Dice Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia en vuestros corazones. Corazón es mente. Nuestra mente debe estar llena ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Cómo se logra que la mente esté llena de la palabra de Dios? Estudiando la Escritura, reuniéndonos, estar ocupado en los negocios espirituales. Pero el corazón de este hombre dice que no era recto. ¿Cómo es nuestro corazón actual? Cuando venimos aquí, ¿por qué venimos hoy? ¿O por qué venimos siempre? ¿Por qué nos convertimos en cristianos? Mantenemos ese primer amor que habla Apocalipsis de la iglesia en el primer siglo, que has perdido, dice, tu primer amor. Ya venimos por rutina, para que mi mamá o mi papá me estén regañando, a veces cuando uno está joven dice así, porque me traen.
Estamos haciendo lo que Dios dice, pero este hombre dice que su corazón no era recto. Versículo 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Versículo 22. ¿Qué hacemos, mi hermano? Y es por eso que es denunciado, ¿no? Denunciado y llamado al arrepentimiento este hombre. Era un creyente incrédulo. ¿Por qué? Porque a pesar de que había sido bautizado, todavía su mente quería regresar al pasado. Y los apóstoles lo denuncian. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos algo malo? Cuando nuestro hermano que está a su lado, su hermano, a veces nuestra esposa, a veces puede ser nuestro hijo, nuestro padre, nuestra madre, está haciendo algo malo. Cuando su corazón se está desviando y no está recto. Si lo amamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer si amamos a nuestro hermano? ¿Qué hacemos con nuestros hijos cuando van a hacer algo malo? Cuando usted sabe que ese su hijo va a cruzar la calle, es pequeño y lo puede atropellar un auto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el instinto de padre? Protegerlo, ¿ah? Lo protegemos. O cuando va a hacer algo que le va a causar un daño, ¿lo dejamos que lo siga haciendo o lo corregimos? ¿Y qué pasa con nuestro hermano en Cristo? El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19, dice que somos familia. Somos la familia de Dios. Corintios también nos habla de que nosotros también somos familia. Pero hacemos lo que hicieron los apóstoles con Simón. Ayudamos a nuestro hermano. Cuando nuestro hermano está haciendo algo incorrecto, como lo hacía Simón. Simón era hermano. Según lo que yo leo aquí, Simón era un hermano. Se había bautizado. Pero todavía, ¿qué? Su corazón estaba, ¿qué? Pensando en el pasado. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y la segunda parte me gusta, ¿no? Y ruega a Dios, dice, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Quizás. ¿Quizás qué significa? Puede que sí o puede que no. ¿Será que Dios no cumple su esencia de perdonar, de misericordia con este pasaje que estamos leyendo? Dice, quizás, eso significa una posibilidad. ¿De quién depende muchas veces el perdón, mis hermanos? ¿De Dios o de nosotros? ¿De quién depende? Vamos a poner a pensar, ¿de quién depende, no, ese perdón? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. ¿Ya qué hizo Jesús? Hizo su parte, ¿ah? Vino a la cruz para darnos, ¿qué? Una oportunidad. Cuando el escritor habla de que quizás te sea perdonado, no es que está diciendo que Dios elige al que quiere perdonar y al que no quiere perdonar. Lo que le está diciendo a ese mago, lo que le están diciendo a ese mago es que él tenía que hacer un cambio real en su vida para que Dios lo perdonara. Cuando dice quizás te sea perdonado era porque su corazón, recuerden los versículos anteriores, no era recto. Él tenía que enderezar nuevamente su pensamiento. Y de esa manera Dios lo iba a perdonar. Ya no dependía de Dios, dependía de Él. Depende de nosotros hoy si queremos ir al cielo. ¿Para quién fue hecho el infierno? ¿Para quién? El diablo y sus ángeles, ni siquiera para nosotros. Pero ¿de quién depende que vayamos allá ahora? De usted y de mí. El hombre decide ir al infierno por no obedecer a Dios. Romanos 6:23. La paga del pecado, dice, es la muerte. El apóstol Pablo, porque la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios, dádiva es regalo, es vida eterna. Él tenía que tomar una decisión en su vida. Pero esa decisión estaba basada, ¿qué? En la denuncia que habían hecho los apóstoles. Le habían llamado la atención porque lo vieron que su corazón no era recto, mi hermano. Cuando un corazón no es recto, hay que ayudar a nuestro hermano. Es parte de nuestra misión, de nuestra responsabilidad, hermano. No nos quedemos callados.
Porque muchas veces callamos para que el hermano no se moleste. Si le digo algo, es el hermano que siempre me ayudaba cuando yo estaba en la mala. Cuando yo no tenía dinero, me ayudaba. Cuando tenía problemas con mis hijos, me aconsejaba. Me ayudó a conseguir trabajo. Y ahora mejor que no le digo nada. Estos hombres le dijeron lo que él estaba haciendo mal, mi hermano. Si nosotros amamos a nuestro hermano, como el caso porque era un creyente incrédulo, hay que denunciarlo, en otras palabras, ayudarlo. Gálatas 6:1 también nos dice el apóstol Pablo, ¿no? Hermanos, vosotros que sois, dice, si algún hermano, dice, fuere sorprendido, dice Gálatas allá Pablo, si algún hermano fuera sorprendido en alguna falta, dice, y da una condición, dice, vosotros que sois espirituales. Es una condición. Yo voy a corregir a alguien, pero yo primero tengo que corregirme a mí, porque a veces queremos corregir a los demás. Yo mismo necesito corrección. Vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. También hay que saber la manera de ayudar a nuestro hermano con mansedumbre. No sé, que tú también dices, más adelante también dice, puedes ser tentado. O sea que más adelante puedo ser yo el que necesito de la ayuda de Dios. Respondiendo, dice el 24, entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí, el mago, ¿no? O el que fue mago, al Señor, para que nada de esto me habéis dicho venga sobre mí. Simón pide ahora que oren por él. Él no quería afrontar las consecuencias. Sabía que había hecho algo malo. Necesitaba urgentemente, mis hermanos, y esto no es solo para Simón, es para nosotros, urgentemente arrepentirnos cuando hacemos algo que a Dios no le agrada. Porque Dios es amor, pero Dios también es justo. Dios también es un Dios de ira. Así como dio a su Hijo, Juan capítulo 3, versículo 16, usted se lo sabe de memoria, ¿no? De tal manera, amó Dios al mundo, ¿no? Dio a su Hijo. Así como dio a su Hijo, también es un Dios que demuestra que es celoso de su palabra. Muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, muchos ejemplos. El pueblo de Israel, cuando le falló a Dios, fue castigado. Fue llevado al exilio, hermano. Nosotros a veces queremos ser como este hombre, creyentes incrédulos. Porque nuestra fe muchas veces se está dejando llevar por las cosas de este mundo. Así que tenemos que aprender de esta lección que a Dios nadie lo puede engañar. Que cuando nosotros venimos a formar parte de la iglesia, de la familia, hermano, estamos llenos de bendiciones. ¿Qué más bendiciones queremos que las que Dios nos ofrece? Nos está ofreciendo el cielo. No hay nada que se pueda comparar a lo que Dios nos da. Es lo mejor. Lo que está allá afuera es bonito, es precioso, es hermoso, pero lo que Dios nos da es mucho mejor. Así como este hombre llamado Simón, que fue un creyente incrédulo, mirémonos nosotros a un espejo, ¿no? Yo me tengo que mirar para ver si yo no estoy haciendo lo mismo que él. Si yo no quiero regresar a aquel viejo hombre que era antes de ser cristiano y dejarme llevar por las cosas de este mundo y pensar que Dios me debe dar un beneficio, sino que al contrario, debo ser un creyente crédulo. O sea, alguien que en verdad confía en Dios y en todas las promesas que Él tiene para sus hijos, si les son fieles, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No sé si tiene alguna pregunta o comentario, que ya estamos en el tiempo. Que Dios me lo bendiga, si está todo claro. Esperando que haya servido de edificación este mensaje a cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga ricamente.